Quisiera para cerrar este panel, pedirle a cada uno de nuestros invitados, nos han hecho desde la perspectiva teórica, desde la coyuntura nacional, este diagnóstico, digamos, que también como en el panel anterior pareciera un poco sombrío. Tres razones quisiera pedirle por las cuales debemos, en todo caso, seguir creyendo, creer en este gobierno, creer en que será capaz de restablecer confianza y creer que habrá fórmulas como las que está pidiendo el doctor Cepeda. Yo creo, sobre la pregunta, doctor William, que hay una, digamos, una relación muy interesante entre lo que la ciudadanía hoy, con todos los medios de comunicación, con toda la información que tienen, espera y con lo que normalmente un gobierno propone. La gente no cae, digamos, hoy fácilmente en la conceptualización abstracta de hace unos años. De hecho, autores recientes como el mismo Harari, por ejemplo, que es el autor de Sapiens, el de Homo Deus, que acaba de sacar un nuevo libro, Las 21 lecciones del siglo XXI, plantea al final del libro una idea que es fundamental. Casi que él dice: señores, los invito a desconfiar. Él manda ese mensaje, dice: no le crean a alguien que diga que van a salvarlos, que los van a redimir, que les van a cambiar el régimen, que ahora sí con esa persona llegó la alternativa y no hay otra opción más que esa, porque es mentira. Dice: griten en ese momento. Ahí yo creo que muchas reflexiones que se están haciendo hoy en el mundo, se me dan a la memoria también Mark Thompson, por ejemplo, en un libro reciente de Not Seth, que también planteó eso sobre el lenguaje en la política, está atado a la idea de que evidentemente nos toca ser mucho más eficaces en el mensaje y no solamente en el mensaje, sino en la forma de materializar las cosas. Yo no puedo hablar de territorio si nunca voy al territorio, que es lo que hablaba, no hablo del espejo retrovisor, pero utilizo el espejo retrovisor cuando se hablaba de la bicicleta estática, que decía: yo no entiendo por qué no avanza el proceso de paz, decía Sergio Jaramillo, y el expresidente Santos cuando decía: es que yo siento que estamos en una bicicleta estática. Claro, si usted compra una bicicleta estática, pues está en su casa pedaleando. Toca comprar una bicicleta de la otra para salir a la vía. Ahí hay un tema que es necesario. Si yo digo territorio, pues toca ir al territorio y toca hablar con la gente. Por una razón muy simple y que creo que es importante y fundamental en el marco de la política moderna. De esta política que es en términos modernos, pero que sigue siendo la misma política de siempre. Y la política en términos con P mayúscula, no con P minúscula. La política implica intercambio. La política implica construcción de diálogo. La política implica pacto. Todo el tiempo, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, la gente que resiste, los diferentes países, todos hablan de pactos y nosotros también estamos en la idea con el presidente Duque de construir un diálogo social y un pacto social sobre la base de diálogo y de materialización de ideas, en donde, por supuesto, palabras como redención, palabras como salvación, palabras como liberación, pues evidentemente tienen que ser miradas y tienen que ser básicamente observadas con muchísimo detenimiento con la ciudadanía. Preferible un gobierno abierto, que diga de frente: aquí estamos, aquí ponemos la cara y construyamos esto de forma conjunta. No es diferente la discusión que hubo con Rousseau o con Montesquieu, cuando hablaban del pacto social, el contrato social, o cuando hablaba Hobbes, que decía que evidentemente la construcción de confianza con el gobernante se da de una manera muy simple. Si el gobernante a mí me protegía y tenía ese deber de protección conmigo, pues entonces yo iba a tener un deber de obediencia con él, porque de lo contrario se rompía ese pacto. Es decir, en el fondo no ha cambiado las grandes discusiones de la política. Lo que se ha vuelto es más rápida la eficacia de ese mensaje y por ende empieza la gente a dudar y a construir todo tipo de información alrededor de eso, y lo decía Jorge Mario hace un momento,
en ese orden de ideas es más difícil gobernar. Es mucho más difícil gobernar, porque por lo menos usted antes tenía más tiempo para tomar decisiones. Hoy las decisiones son decisiones casi que tienen que ser reactivas, pero al mismo tiempo tendrían que ser inteligentes rápidamente para construir con la ciudadanía ese diálogo. Yo sigo creyendo, cuando dices cómo, por qué queremos creer, porque seguimos siendo humanos. Porque no, por más de que tengamos Twitter en esta sala, y Facebook, y Instagram, y redes, y estemos en otro escenario, no hemos dejado de ser humanos. No hemos dejado de ser humanos. Seguimos siendo los mismos. Niall Ferguson, el gran historiador económico norteamericano, decía hace 3 años: a mí me pueden decir que hay redes sociales, pero ¿y de qué me sirve una red social cuando se me reviente el tubo del baño? ¿Y a dónde acudo? Pues me toca acudir a donde mi vecino para que me ayude, o a alguien para que me dé la mano, porque por más de que yo tenga 1000 amigos en Facebook, ninguno de ellos no le va a poner estoy en una emergencia en el baño, y todos le ponen like. O sea, en el fondo, el contacto humano, el diálogo social, el diálogo público es lo único que se requiere. Y cierro con lo siguiente. Me decían en Cauca, cuando estaba con el presidente en Miranda, Cauca, decía el presidente, lo dijo el presidente y con esto cierro, me decían: presidente, ¿y la protesta social? A propósito de la protesta social, claro, es un derecho fundamental y lo es. Pero antes de hablar de eso, ¿por qué no hablamos de diálogo? Que yo estoy aquí en este escenario y hablemos de diálogo. Uno protesta cuando no lo escucha, pero si estamos todos escuchándonos y todos discutiendo, pues evidentemente es otra manera de hacerlo. Lo ha reiterado varias veces. Yo creo que se debe creer porque, digamos, existe la voluntad de que las cosas se materialicen y porque seguimos siendo seres sociales en el cual la política sigue siendo un factor esencial para tener una buena o una mala sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre Siria y Dinamarca? Decía este profesor que escribió en Politics, el profesor británico Runciman. Decía: la diferencia entre Siria y Dinamarca es una sola, que unos tienen buena política y otros no tienen buena política. Creo que allá es a donde debemos dirigirnos. Bueno, mil gracias a nuestros invitados. Ha sido un verdadero privilegio tenerlos con nosotros.